hermanos, el presente es el mejor momento de nuestras vidas, el más importante. ¿Por qué razón? Porque ayer ya es historia. Ayer lo que pasó, pasó y ya no lo podemos cambiar. Mañana es todavía un signo de interrogación. Estamos aquí, gracias a Dios, pero el mañana es incierto. Así que hoy, hermanos, es el momento único con el cual podemos contar a plenitud y podemos aprovecharlo al máximo. Gloria al Señor. Y estamos en el lugar, pero sobre todo en la actitud correcta, en la ocupación correcta, que es, hermanos, deseando que el Señor nos hable a través de su palabra. Bendecimos a nuestros hermanos visitantes también. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Zacarías 4. Vamos a leer por ahí unos cuantos versículos, del 1 al 7. Gloria a Dios. Tiene, hermanos, como título ahí, ¿verdad? En algunas Biblias, por lo menos la mía lo tiene, el candelabro de oro y los olivos. Tiene como título ese tópico. Y dice la palabra de Dios, honrando al Dios Trino: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él los 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia. Gracia a ella. Hasta ahí llegamos. Dije versículo 7. Gloria al Señor. Siéntese y dé un gloria a Dios en esta mañana. Alabado el nombre del Señor. Zacarías, su nombre significa Jehová bendice. El nombre de este profeta, que a la misma vez fue también sacerdote. De acuerdo a Nehemías capítulo 12, encontramos que este profeta, que es un joven profeta, así también lo sitúa la Biblia. Ahí, hermanos, hay un versículo, capítulo 2, versículo 4, y le dije: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y del ganado en medio de ella. Eso indica que era un profeta joven y un profeta que también ejercía el oficio sacerdotal en sus días. Este libro, hermanos, surgió allá por el año 520 antes de Cristo, por supuesto, después que habían retornado un promedio de unos 50,000 judíos, habían vuelto del exilio en Babilonia. Ese retorno del exilio, hermanos, según la historia bíblica, se dio en tres oleadas, en 3 etapas. Y el primer movimiento o retorno de judíos del exilio a su tierra, a Jerusalén, comenzó allá por el año 536. Recuérdese, cuando hablamos antes de Cristo, los años los traemos para atrás, ¿verdad? Nos venimos acercando al año 0. Y de ahí comenzamos a contar después de Cristo, y ahí sí los años van incrementando. Por el año 36, hermano,
surgió el primer movimiento de judíos que retornaron a Jerusalén. Gloria al Señor. Por el año 35 o 535 antes de Cristo se colocaron, hermanos, las piedras del templo, porque lo primero que se interesaron los que regresaron de Babilonia no fue tanto en restaurar la ciudad, que era necesario, pero el corazón de ellos ardía porque hubiera un santuario, un lugar, hermano, donde poder adorar a Dios, donde poder presentar un sacrificio al Señor. Así que comenzó todo en el templo. Después viene, hermanos, en la segunda oleada, acuérdese, viene lo que es Nehemías. Regresa Nehemías. Nehemías ministró juntamente con Esdras. Nehemías, el gran reconstructor de los muros de Jerusalén. Esdras, ese gran sacerdote, hermanos, que oficiaba, ¿verdad?, en la necesidad espiritual del pueblo. Pero la obra, hermanos, de reconstruir comenzó por el 535, de reconstruir los muros y de levantar un poco la ciudad también. Y hubo gran oposición. El libro de Nehemías nos explica cómo Sanbalat, Tobías, otros personajes ahí, hermanos, se opusieron a la obra, ridiculizando lo que los pobres judíos, decían ellos, los débiles judíos que habían regresado estaban haciendo. Y se burlaban de tal manera que decían que una zorra que pasara iba a tumbar aquellos muros, pero eso no era cierto. Gloria al Señor, porque esos muros, hermanos, estaban hechos con las manos de gente que amaba la causa de Dios. Y esos muros eran una señal de que Dios, hermanos, restaura, de que Dios es un Dios de restitución. Gloria al Señor, y que cuando su pueblo, sus hijos se disponen a hacer algo para su causa, Dios lo va a sostener, Dios lo va a prosperar. Gloria al Señor, hermano. Pero hubo oposición tremenda. Y allá por el año 521 antes de Cristo, toma posesión del gobierno medo-persa Darío. Y la Biblia dice claramente que fue en el segundo año del rey Darío cuando aparece, hermanos, el ministerio profético de Zacarías. Es decir, por el año 520. Dios levanta a Zacarías juntamente con Ageo. Las manos del pueblo, hermanos, se habían hasta ese momento también debilitado un tanto por causa de la oposición. Incluso habían confundido las prioridades porque habían abandonado la construcción de la casa de Dios. Y muchos estaban más dedicando, ¿verdad?, a hacer sus propias casas artesonadas, quizás lujosas, pero habían descuidado, hermano, el lugar de adoración. Gloria al Señor. Y en medio de aquel desacierto y aquel desánimo del pueblo, porque no era fácil regresar del exilio. Allá no venían de trabajar, hermanos, de ganar dólares, no traían la prosperidad de una economía más fuerte. Recuérdese, venían de la esclavitud de Babilonia. Así que venían humanamente hablando, quizás económicamente hablando, venían, hermanos, débiles, efectivamente, venían sin recursos, pero traían un anhelo muy ferviente de volver a tomar posesión de la tierra que Dios les había dado a sus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob, y reconstruirla para la gloria de Dios. Aleluya. Todo lo que sucede en el libro, hermanos, de Zacarías, parece que tiene como escenario Jerusalén. Jerusalén es el epicentro de todos los eventos. Y Zacarías es un profeta quizás un poquito ignorado, no es tan abordado, no se predica tanto de él. Pero es impresionante, hermanos, la visión profética que Dios le dio a este gran hombre, a este sacerdote y profeta. Y él predice cosas, hermanos, increíbles, con una precisión tremenda.
al igual que Isaías, hermanos, que da un panorama del sufrimiento de Cristo, dando detalles de ese cordero mudo que subiría, hermanos, y que no abriría su boca. También Zacarías nos da datos interesantísimos sobre Jesús. Zacarías presenta, hermanos, a Jesús en línea general como el Cristo Rey, el Cristo que es Rey. Una de las profecías, hermanos, tan claras y específicas de Zacarías sobre el mesianismo de Jesús es esa que encontramos en Zacarías 9:9, donde dice: mucho, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Zacarías la vio a través, hermano, de la visión profética en el año 520 antes de Cristo. Qué tremendo. Entraría en un burrito que sería desatado del campo. Seguidamente, hermanos, para mencionarle algunas profecías mesiánicas de Zacarías, Zacarías 11:12 dice, hablando sobre el salario en el cual, hermanos, sería vendido nuestro bendito Salvador. ¿Con qué exactitud? Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Por cuánto vendió Judas Iscariote a Jesús? Por 30 piezas de plata. Qué precisión, gloria al Señor. También Zacarías, hermanos, 11:13. Es el que acabamos de leer. Zacarías 13:7 confirma, hermanos, o profetiza algo que Jesús confirmó en San Mateo 26. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Un anuncio muy claro, hermanos, y directo sobre el sacrificio de Cristo y cómo los discípulos quedarían, hermanos. Jesús mismo lo dijo: como ovejas en medio de lobos, quedarían dispersados. La iglesia fue dispersada en los primeros años de existencia. Se trataron de mantener unidos en Jerusalén por unos 20 años, ¿verdad, pastor? Más o menos, la primitiva iglesia de Jerusalén. Y después vino la persecución y tuvieron que irse a todas las provincias y las regiones. La iglesia, hermano, comenzó a dispersarse, a extenderse. Pero esa dispersión no fue para que la iglesia se acabara, para que la iglesia, hermanos, ni tan siquiera se debilitara, sino que fue una estrategia de Dios, aleluya, para que el evangelio fuera llegando a otras regiones, a otros sectores, porque donde quiera que llegaban los cristianos, llegaban dando testimonio del poder de Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Señor de vivos y muertos, que Él resucitó y que Él volverá en gloria. Gloria al Señor. Así que la iglesia pudo ser, hermanos, dispersada. Las ovejas fueron dispersadas, pero no fueron desamparadas. Quería decir eso. Pablo también menciona eso, ¿verdad? Podemos estar caídos, hermanos, pero no derrotados. Podemos estar, ¿qué dice más Pablo? Caídos pero no vencidos. Hermanos, en aflicción. Podemos tener aflicción, pero no vamos a ser derrotados, porque el Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Así que este pasaje que hemos leído hoy, querida iglesia, forma parte de lo que es la séptima visión
del profeta Zacarías. El libro de Zacarías se compone de 10 visiones proféticas. Esto es bien importante que usted lo note. Y aún, hermanos, leía el comentario de Dwight Lyman Moody, el comentario Moody sobre este pasaje, sobre este libro, que se cree que del capítulo 1 al capítulo 6, hermanos, se escribió primero y después hubo una pausa, y del capítulo 7 al capítulo 12 se escribió eso algunos años después, porque aborda algunos eventos que tuvieron lugar tiempo después. Así que esta es la séptima visión profética que Dios le da a Zacarías. Qué privilegio tuvieron estos hombres de Dios de poder mirar, hermanos, como en un video. No había Netflix, no había YouTube, no había toda la tecnología, no habían pantallas de televisión, no había nada de eso. Pero lo que ellos veían, lo veían tan nítido, tan claro, y lo plasmaban, hermanos, lo escribían en la palabra de Dios, con discernimiento, con entendimiento, y nos han transmitido esos mensajes poderosos del cielo que pasan de generación a generación. Gloria al Señor. Y que hoy nosotros podemos también aprovecharlos. La séptima visión de las 10 visiones del profeta Zacarías. El ángel mencionado, miren, comienza el pasaje que leímos diciendo: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Como a un hombre que es despertado de su sueño, no necesariamente porque estuviera durmiendo, sino algo parecido. Pero este ángel, hermanos, al cual se refiere el profeta Zacarías, hay bastante consenso en creer de que no era un ángel cualquiera, no era una visión, hermanos, común y corriente. Fue un encuentro directo que tuvo el profeta Zacarías con el Cristo, hermanos, en el Antiguo Testamento, con Cristo en el Antiguo Testamento. Es lo que se le llama una teofanía o una cristofanía, una aparición, hermanos, visible de Cristo en el Antiguo Testamento, y hay varias de ellas en la Biblia. Zacarías es uno de estos, y es porque, hermanos, Zacarías le llama Señor mío cuando ve a este ángel, ve y escucha a este ángel. Y a nadie se le podía llamar un profeta, un sacerdote con el conocimiento, hermanos, con el llamado de Dios como Zacarías. Sabía muy bien que no podía rendirle culto y decirle Señor mío, porque esa palabra es mucho más significante en el hebreo, en el griego, que como nosotros la conocemos ahora. Hoy le decimos Señor a cualquier persona, pero Señor en la Biblia, hermano, es una palabra que evoca reverencia, evoca un respeto profundo. Es alguien a quien se le adora, y solamente Dios es digno de adoración. Aleluya. Y Zacarías, hermano, entiende que la visión viene de Dios y es Cristo mismo manifestado. Aleluya, el que le transmite este mensaje. Eso también está en Zacarías 4:4. Zacarías le llama Señor mío a este personaje. Gloria al Señor. Y Zacarías 6:4 también lo hace. Gracias, hermano. También lo hace de la misma forma. Lo refiere como Señor mío. Gloria a Dios. Según Zacarías 4:1, hermanos, después de las 6 visiones que el profeta había tenido, ¿verdad? Antes de esta, que es la séptima, fue de alguna manera conmovido, fue impactado. Las visiones anteriores habían sido maravillosas, habían sido reveladoras, importantes,
las registra Zacarías, pero me da la impresión, leyendo y entendiendo la gramática del pasaje, de que esta séptima visión como que lo impactó de una manera más grande. Gloria al Señor. Porque, hermanos, cuando vio al ángel que le hablaba, que repito, muy posiblemente era Jesucristo manifestándose a Zacarías en el Antiguo Testamento, este ángel le tocó su hombro a Zacarías, porque cuando él tuvo la visión, hermanos, se quedó tan impresionado, absorto, se quedó, como diríamos nosotros, boquiabierto, pudiéramos decir, ¿verdad? Anonadado por la majestuosidad de aquel personaje que hablaba con él. Es que, hermanos, nadie puede ver una manifestación tan semejante de Dios o de Cristo sin quedar impresionado. Sería imposible. Y tratándose de un hombre que tenía no una formación solamente, sino un llamado de Dios al ministerio sacerdotal y profético, este hombre entendió que estaba frente a Cristo mismo y quedó, hermanos, petrificado. Pero no es que estaba ni durmiendo ni que se había desmayado, sino simplemente estaba impactado por la majestuosidad de la visión que estaban viendo sus ojos. Le tocó en su hombro como para despertarlo de su sueño. No estaba durmiendo, repito. Algunos nos dormimos en el culto, ¿verdad? Entendemos, el cuerpo humano se cansa y hay a veces que bueno, nos da sueño y podemos dar un pestañecito, como decimos ahí. Vamos a tratar de no hacerlo en la casa de Dios. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Eutico, verdad? Acomodamos ahí eso. Hay un muchacho allá en el libro de los Hechos, hermanos, en el ministerio de Pablo, por capítulo 21, por ahí de los Hechos, que se quedó sentado en una ventana y estaba Pablo predicando, nada más ni nada menos que el apóstol Pablo. Sermón, hermanos, terrible, doctrinal, poderoso. Y aún así, hermano, a Pablo se le durmió el muchacho Eutico. Estando Eutico sentado en esa ventana, nos enseña tantas cosas. Estaba bloqueando un poco la entrada de la luz de afuera, ¿verdad? Así que estaba bloqueando también que el viento soplara. Estaba distraído y estaba distrayendo a los demás, porque quizás muchos, en vez de oír al predicador, estaban viendo a aquel muchacho que estaba. Imagínense si alguien, si el hermano acá se sentara allí en la ventana, hermanos, estaríamos nosotros, ¿qué hace allí? Así que se durmió un tico y pum, que se cayó. Cayó de un tercer piso, dice la Biblia. Cayó al fondo, hermano, se escuchó el golpe y se levantó un montón de polvo. Y alguien dijo, se cayó un tico. Y salieron corriendo hacia abajo los ujieres, por las escaleras. Eran más o menos como a las 11 de la noche ya. El culto se había alargado. Pablo, hermanos, paró de predicar, un hombre muy entendido, y bajó, tomó a Eutico, oró por él, y para mí que el Señor lo resucitó, porque dice la Biblia que estaba muerto y el Señor lo resucitó. Así que el Señor resucita, hermano, a los muertos y despierta a los dormilones. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Zacarías no estaba ni muerto ni dormido, es lo bueno. Zacarías estaba simplemente impactado por estar frente a la presencia de Cristo mismo. Qué privilegio más grande, gloria al Señor. Y este ángel, hermano, se acerca a él y lo toca. Jesús lo toca en su hombro y se despierta. Y le hace una pregunta. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondió, he mirado y he aquí un candelero todo de oro.
el ángel le preguntó: ¿por qué estás tan anonadado? ¿Qué es lo que ves? Y el profeta responde: he aquí veo un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y sigue describiendo Zacarías la visión que estaba teniendo en ese momento. Gloria al Señor. A la pregunta, hermanos, a la pregunta que le hace el ángel a Zacarías: ¿qué ves? Y Zacarías le explica que ve un candelabro de 7 lámparas. Ustedes saben, hermanos, que el candelabro es uno de los símbolos sagrados de los judíos. De hecho, iba a traer uno que tengo ahí en casa y a última hora se me olvidó. Tengo uno de metal muy bonito que traje de Jerusalén. Un candelero de 7 lámparas arriba. Tiene una base. Y es lo que ve, hermanos, Zacarías en esta visión. Y ve a los lados del candelero también 2 olivos. 2 olivos que estaban como sosteniendo el candelero. ¿Y qué representa, hermanos, este candelero? ¿Qué significado tiene para nosotros? Gloria al Señor. Ya sabemos, gloria a Dios, que en la Biblia que ese candelabro, hermanos, ese candelero fluía, estaba encendida sus 7 lámparas que representan los 7 espíritus de Dios, por cierto, ¿verdad? Y que esa luz que vierte del candelero, hermanos, y que beneficia a todos los que están a su alrededor, pues nos habla, hermanos, de el alcance de la obra del Espíritu de Dios a través de la iglesia. A través de la iglesia. Aquí vemos, hermanos, a una iglesia que da testimonio, a una iglesia que alumbra. Como Jesús lo declara en el sermón de la montaña: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, sobre todo glorifiquen al Padre que está en los cielos. Alabado el Señor. Así que ese candelabro, hermanos, es la presencia, es el Espíritu Santo que está encendiendo el testimonio de la iglesia. Una iglesia que está siendo ministrada por el Espíritu de Dios. Es tan importante, gloria al Señor, pudiéramos ahondar mucho en esto, amén, pero el tiempo no nos da, gloria a Dios. Y lo que nos dice el siguiente versículo 3: y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Vio 2 personajes, 2 olivos. ¿Quiénes son estos 2 olivos? De acuerdo, hermanos, a los exégetas, estos 2 olivos quizás representen, hermanos, a esos 2 líderes que tenía el pueblo que había regresado del exilio en ese momento. Representa, hermanos, a Zorobabel, que era el líder civil que se encargaba del gobierno, hermanos, de los que habían retornado, y a Josué, que era, hermanos, el sacerdote. El sacerdote que ministraba en el templo, en lo que había del templo en ese momento, que se encargaba de guiar espiritualmente a la nación. Estos eran esos 2 olivos, esos 2 personajes sobre cuyos hombros caía la responsabilidad de dirigir, de guiar y de sustentar al pueblo en esa hora crítica, porque no era nada fácil. Habían regresado del exilio, del cautiverio, y venían, hermanos, con muy poco o quizás sin nada. Y había gran oposición en el lugar. Los que habitaban, los que controlaban la tierra, estaban en oposición para que ellos volvieran a restablecerse. Pero Dios estaba con ellos de una manera maravillosa.
Gloria al Señor. Así que el pueblo de Israel en ese momento tenía dos olivos, dos personajes que Dios había llamado, dos grandes líderes para ese momento de la historia. Estamos hablando del año 520, hermanos, antes de Cristo. Y estos dos personajes animaron al pueblo, animaron a la congregación para seguir la obra, para seguir esforzándose, hermanos, y reconstruyendo todo lo que había que reconstruir, los muros y sobre todo el templo de Jerusalén, para que hubiera un lugar donde adorar a Dios en plenitud, donde celebrar la Pascua, donde hacer la fiesta solemne a Jehová, que los había traído, hermanos, del exilio con mano fuerte. Se había cumplido la profecía, gloria al Señor, el profeta Jeremías, que ellos regresarían después de 70 años de cautividad. Gloria al Señor. Así que de la manera en que el Israel, el pueblo judío de ese momento, tenía, hermanos, estos dos olivos, dos líderes que dirigían al pueblo, Dios también tiene hoy en día, hermanos, ministros, pastores, obispos, hombres y mujeres de Dios que Él ha llamado para que, hermanos, sostengan, gloria al Señor, el ministerio, para que dirijan al pueblo, para que ministren los asuntos de Dios, para que transmitan el propósito de Dios a su iglesia, para que animen a su iglesia, porque nos desanimamos. Gracias a Dios que nuestros pastores, hermanos, no se desaniman. Y si acaso se desaniman, se levantan. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ya más de 30 años, ¿verdad?, de pastorear acá. No es fácil, hermanos. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ellos, por esa fortaleza, esa consistencia. Gloria al Señor. Les bendecimos, hermanos. Gloria a Dios. Y ahora Dios los está también usando a nivel de distrito, hermanos, y Dios está llevando a las naciones, a nuestros pastores, para que lleven la palabra a otros pueblos, a otras comunidades, y de esta manera el pueblo de Dios sea fortalecido. Gloria al Señor. Así que bueno es el Señor, hermanos. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Zacarías 4:6 me habló diciendo, mire lo que dice el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. El mismo ángel, el mismo Cristo. Leemos desde el verso 5 para entender mejor el pasaje. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, 4:5. Me respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Es decir, la visión que estaba viendo Zacarías, la visión del candelabro y de los dos olivos. Y dije, no, Señor, muy sincero el profeta, no, Señor mío. A eso me refería cuando, hermanos, para mí es una referencia al Cristo, a una cristofanía. No, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esto se lo dice ese ángel, que es Cristo mismo. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo decimos una vez más, que le dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Esta es la declaración de Cristo al profeta Zacarías. El momento, hermanos, era oportuno para que Zacarías escuchara este mensaje directamente del Señor y que lo transmitiera a toda la gente que estaban ocupados en la obra.
Quizás ellos estaban pensando, qué sé yo, Zorobabel era el líder civil, era el que dirigía los asuntos políticos de la nación. Quizás él estaba más pensando en preparar un contingente militar, en entrenar soldados, en conseguir armas para pelear convencionalmente con los enemigos, con los que se levantaban, se oponían en contra del pueblo. Pero viene oportunamente el mensaje de parte del Señor: Zorobabel no es con ejércitos ni con espada, no es con armas físicas convencionales, no son con misiles ni con aviones como se ganan las guerras. Hermanos, siempre yo he visto en el recorrido bíblico todas las grandes batallas que ganó el pueblo de Israel. No las ganó porque tuvieran, hermanos, una mayoría en ejército o en equipamiento. Cuando leemos, hermanos, las grandes victorias, como la victoria sobre los madianitas en el tiempo de Gedeón, 300 hombres con unos cántaros, hermanos, de barro, y habían metido un tizón, una madera encendida adentro, hermanos, y de noche rodearon el campamento de los madianitas y luego quebraron las lámparas y con eso, hermanos, 300 teas encendidas, se confundió el campamento de los enemigos de Israel y Dios dio una gran victoria aquella noche. Como 150,000 enemigos, hermanos, perecieron porque Jehová peleó por ellos. Gloria al Señor. Y así sucesivamente, todas las grandes batallas, hasta la guerra, hermanos, de los 6 días del 67. La guerra de Yom Kippur, todas las guerras que ha tenido Israel para defender su territorio después del restablecimiento judío de 1948, ha tenido que defender oficialmente por lo menos unas 12 veces, en 12 guerras diferentes, Israel ha tenido que defender su territorio. Y aparte de eso, hermanos, ha sido atacado siempre, ¿verdad? Con morteros. En las madrugadas caen morteros en el territorio de Israel, de los vecinos incómodos. Gloria al Señor. Pero, hermanos, Dios siempre ha dado la victoria a su pueblo. Gloria al Señor. Y es que Dios nos dice que no es con ejército ni con espada, no es con fuerza. Esto es bien interesante y bien real. Hermanos, cuando se usa en el sentido espiritual, hablando en el sentido espiritual, cuando se usa, hermanos, mucho de nuestra fuerza, cuando usamos mucha fuerza física, es porque hay debilidad espiritual, es porque hay escasez espiritual en nosotros. Así que la violencia, hermanos, no es una señal de superioridad, de poderío, sino que la violencia es señal de debilidad. Y esto se puede aplicar también en el campo de la familia, en el campo del matrimonio. Si alguien quiere llevarse la verdad de más fuerte y manipular, imponer y maltratar, no es porque sea más fuerte, sino porque es más débil y más inseguro. Gloria al Señor. De modo que las victorias, hermanos, Dios las da, no por la cantidad de ejército, ni por el poder militar, ni por el equipamiento, sino por la dependencia de Dios, sino porque el Espíritu de Dios está con su pueblo. Y el que va delante de su ejército espiritual, delante de la iglesia, es Jehová de los ejércitos. Uno de los títulos, hermanos, que me gustan de Dios en el Antiguo Testamento. También Zacarías lo usa. Jehová de los ejércitos, gloria al Señor. Y si Jehová, hermanos, es el que pelea la batalla por nosotros, ¿quién nos va a derrotar? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu de Dios está con su iglesia, con sus siervos y sus siervas, ¿quién podrá, aleluya, hermanos, detenernos en nuestra marcha? Gloria al Señor. Aleluya. Qué importante es contar con la unción de Dios en el trabajo, del servicio al Señor. Que nuestro trabajo cristiano, hermano, esté respaldado por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña
que la obra del Espíritu es múltiple. El Espíritu comienza a trabajar en el ser humano desde nuestra conversión. Nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu, hermanos, nos santifica. El Espíritu nos revela los misterios de Dios. No pudiéramos entender, hermanos, la multiforme gracia de Dios, el plan de salvación. Hay gente que no lo entiende, aunque sean catedráticos, aunque sean, hermanos, personalidades altísimas en el campo académico, no lo pueden entender, porque el plan de salvación, hermanos, es revelado por el Espíritu Santo y es clavado en el corazón esa verdad como una daga, en la cual cuando alguien es alcanzado por el amor de Dios, hermanos, no nos podemos soltar. Alabado el nombre del Señor. Y así es como Dios alcanza y convierte a las criaturas a través del poder y de la obra del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. El Espíritu imparte poder a la iglesia. El Espíritu nos manifiesta y esparce o imparte, me gusta más esa palabra, todos los aspectos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es más, Isaías 10:27 dice que la unción del Espíritu de Dios pudre el yugo de Satanás. Es quitado, ha sido quitado hermanos, el peso, el yugo de nuestra cerviz, de nuestras espaldas, dice Isaías. Hay mucha gente todavía oprimida. No saben por qué no son felices. No saben por qué no pueden avanzar. No saben por qué, aunque alcancen muchas cosas en la vida, logren muchas metas, siempre van, hermanos, insatisfechos, inseguros, a tientas y a ciegas. Y algunos llegan hasta el suicidio porque no encuentran el rumbo, el camino, porque hay un yugo de esclavitud, hay un yugo que controla a la vida de la gente que no ha sido libertada por el Señor, que no se ha dejado tocar por el poder de Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que la unción del Espíritu Santo, el amor de Dios quiebra toda atadura, todo yugo se pudre en el nombre del Señor. Alabado Cristo. La libertad que tenemos en el Señor es por la obra del Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Si Zorobabel estaba preocupado, hermanos, por algunas batallas que tendría que enfrentar para poder continuar con la obra, para que el pueblo se siguiera estableciendo, volver a crear aquella comunidad, porque era el sueño de los judíos, un sueño que Dios se los cumplió. Dios había prometido restaurar a Israel, restaurar Jerusalén. La historia de las lamentaciones, que son 4 o 6 lamentaciones, las de Jeremías, en el libro de las lamentaciones. Las lamentaciones, hermanos, es el proceso descendente, es el deterioro, es la caída lenta que Israel fue teniendo antes de haber sido llevados al cautiverio a Babilonia. Desacataron, desatendieron el llamado de Dios. Hubo un rey, hermanos, el rey de Israel, que Dios le envía un mensaje al rey a través del profeta Jeremías. Y dice la historia que ese rey estaba en su casa de invierno, quizá en un fogón estaba calentándose, haciendo un picnic allá, hermanos, el rey. Y cuando le llevaron el pergamino, el mensaje de Dios urgente, que Israel debía de volverse a Dios, debía, hermanos, de buscar al Señor para que el juicio no viniera sobre ellos, para que no fueran llevados cautivos a Babilonia. Este rey, hermano, rompió el mensaje, el rollo que Dios le había enviado, hermano, y entonces lo echó al fuego. Terrible. El deterioro de Jerusalén, hermano, fue wow. Si usted lee el libro de Lamentaciones, da ganas de llorar. Qué sola ha quedado la ciudad. Pero ni los gallos cantaban.
No habían mascotas, perritos que cruzaran por la calle. Nadie salía a pasear. Una desolación terrible. Fueron llevados a Babilonia. Pero el retorno, hermanos, Dios lo había prometido, que Israel sería restaurado, y fue restaurado. Y este fue el tiempo cuando Dios usó a Zacarías y a Ageo, otro profeta contemporáneo de Zacarías. Tenemos el libro de Ageo también ahí. 520. Fue el apogeo del ministerio de estos dos grandes hombres. Gloria al Señor. Y sabe, y mientras Zorobabel pensaba en la dificultad que tendría en las próximas batallas, entonces el Señor le manda este mensaje a Zorobabel, después que le dice que no es con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios que se vence en las batallas. Dios le promete a Zorobabel, el líder de Israel, hermanos, el líder político de Israel en ese momento, que también tenía que estar alineado con la voluntad de Dios y trabajar de acuerdo con el líder espiritual que era Josué. Ellos eran los dos olivos, trabajaban, hermanos, en unidad. Y le dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? El mensaje del Señor a Zorobabel es este: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Esto, hermanos, lo que yo entiendo, pastor, por esta palabra, es que Dios le está diciendo a Zorobabel: quizás vas a enfrentar algunas batallas, pero enfréntalas en el poder del Espíritu de Dios. No confíes tanto en el ejército ni en las armas. Y estos montes, hermanos, estos montes que se emergen delante de Zorobabel serían reducidos a llanura. Estos hablan, hermanos, del tremendo obstáculo que tendrían por delante. Quizás el ejército que pelearía en contra de ellos sería más grande, más numeroso que el propio ejército de Zorobabel. Pero de igual manera, como Dios había dado victoria en otras batallas en el pasado, desde la formación de la nación, hermano, Dios lo haría una vez más. Y esa montaña, hermano, ese montículo sería reducido a llanura. Gloria al Señor. Dios removería cualquier dificultad, porque Dios estaba con ellos, y el Espíritu de Dios estaría, hermano, fortaleciendo, usando, equipando y dando la victoria, la estrategia al pueblo, al ejército de Zorobabel. Gloria al Señor. De la misma manera, gloria a Dios, aleluya, Dios también lo hace con nosotros, quitándonos obstáculos. Vencemos obstáculos de manera más fácil y efectiva cuando el Señor está con nosotros. Cuando el Espíritu de Dios, hermanos, nos dirige, nos fortalece. Gloria al Señor. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia. Gracia a ella. Así dice el Señor. Mire, esto indica, hermanos, que las primeras cosas, o las cosas más difíciles, más complicadas de nosotros hacer, las va a hacer Dios por nosotros. Él es el que toma, hermanos, siempre la iniciativa. Lo ha tomado en el plan de redención. Fue Dios que nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Fuimos encontrados por Él. Y en todo lo que hagamos, hermano, el Señor siempre ha tomado la iniciativa. Y siempre Dios ha abierto brecha. Gloria al Señor. Y la etapa más difícil, hermanos, de todo proceso, Dios es el que la hace. Por eso dice aquí el mensaje del ángel a Zacarías, que a la misma vez se lo transmitiera a Zorobabel para que animara al pueblo. Era, hermanos, de que las primeras piedras, ¿qué dice ahí? Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia. Gloria al Señor. Dios haría lo primero. Las dificultades más grandes Dios las removería
Y en todo lo que encontramos en la Biblia, hermanos, el Señor siempre ha puesto el ejemplo, la base. De hecho, Cristo es el fundamento del edificio espiritual que es la iglesia. Él es la piedra principal del ángulo, lo dice Isaías, lo confirma el apóstol Pedro, gloria al Señor. Y sobre la piedra angular, sobre la piedra del fundamento, estamos edificados todos. Ahí nos sobreedificamos. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que somos, la iglesia de Dios. Un templo del Espíritu de Dios, un templo santo de Dios. Alabado el nombre del Señor. Así que, hermanos, gloria a Dios, solamente en la unción del Espíritu Santo es posible vencer los obstáculos y hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Gloria al Señor. Lo que no se hace bajo la unción y dirección del Espíritu es solamente activismo religioso. Puede ser que hayan, hermanos, grupos eclesiásticos, grupos religiosos llenos de actividad, hermanos, llenos de movimiento, de proyectos, pero faltos de vitalidad. Esto hay que ser responsable para decirlo, pero es cierto. El exceso de activismo no necesariamente significa, hermanos, eficiencia espiritual. Toda actividad del pueblo de Dios tiene que estar siendo canalizada, hermanos, fortalecida, dirigida, protagonizada por el Espíritu Santo de Dios, para que tenga efectividad y lleve frutos para la gloria de Dios. Así que en el poder del Espíritu Santo, hermanos, todo lo podemos hacer. Gloria al Señor. Esa es parte, una pequeña explicación de la séptima visión que Dios le da a Zacarías. Gloria al Señor. Dios, hermanos, le envía palabra a tiempo para que en ese momento de desánimo, tanto de los líderes como del pueblo, hermanos, llevara esta palabra. Y Dios le está diciendo a su gente que no se desanimen, porque Él está con ellos. Porque en el poder del Espíritu de Dios, con Jehová de los ejércitos enfrente de la batalla, hermanos, las victorias estarían aseguradas. Y que Dios quitaría todo obstáculo de delante de ellos. Las montañas serían allanadas. Quizás usted esté pensando en algunas dificultades que tenga que enfrentar o que esté enfrentando y se sienta incapaz de escalar ese monte, hermano, y superar ese obstáculo. Pero le recuerdo que Dios nos dice en su palabra que sí se puede, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él está con nosotros, Él está contigo, padre de familia, madre de familia sufrida, que trabajas tanto, que sufres por tus hijos. Gloria al Señor. Yo admiro a las madres, hermanos, porque aunque los hijos estén grandes, ellas no dejan de preocuparse por cómo están sus niños. Puede tener 40 años el hijo, pero están preocupadas. Un corazón de madre sufre mucho. Que el Señor fortalezca la vida de todas esas mujeres valientes que le sirven al Señor y que cuidan de su familia. Gloria a Dios. Que Dios fortalezca los hombros de esos caballeros que trabajan duro por su familia, para que no le falte nada. Recordemos que debemos caminar, hermanos, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo para tener las victorias aseguradas. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Aleluya. Me llevé, bueno, pongámonos en pie ya. Vamos a orar, a dar gracias a Dios. Aleluya. Para no pasarme de la hora, ¿verdad? Gloria al Señor. Gracias por haberte conectado con nosotros. Te esperamos que seas parte de nuestros servicios todos los domingos, comenzando a las 10 de la mañana. Los miércoles son miércoles de oración, comenzando a las 7 p.m. Y los viernes contamos con servicio de ministerio a las 7 de la noche. Te esperamos y que Dios te bendiga.